Les agradezco que estén aquí, que se tomen la mañana para venir a escucharme. Por supuesto que yo le agradezco al doctor Ramos la invitación, a todo el personal de este centro, que hacen una labor importantísima para los historiadores y para la sociedad finalmente, ¿no? El acervo que tienen y cómo lo han cuidado y cómo lo han puesto a disposición de la sociedad es una cosa ejemplar, es de los archivos ejemplares en México. Quisiéramos tener más archivos así, con personal como el de aquí. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Es un honor participar colaborar con instituciones como esta, ¿no? Y bueno, por supuesto, les vuelvo a agradecer que se tomen la mañana para venir a escucharme. Yo quiero en unos 45 minutos, 50 minutos tal vez, platicarles de la vida de Carranza, de dónde viene, cómo se forma, cómo llega a la revolución y por qué es un personaje central en la historia de la revolución y de México, ¿no? De la historia de México. Haré algunos comentarios acerca del Congreso Constituyente y de nuestra Constitución, la Constitución de 1917, que es la que nos rige hoy, para tocar algunos puntos que son muy disputados, digamos, entre los historiadores. En la historiografía ha habido distintos grupos que toman una posición u otra, ¿no? En contra, a favor de Carranza, en contra, a favor de la misma Constitución, ¿no? Entonces eso es lo que les quiero platicar. Ahí, como ven, esa es la imagen, digamos, a la que estamos acostumbrados, ¿no? De Venustiano Carranza, este viejito honorable, ¿no? De barbas de chivo, le decían incluso, ¿no? Sus enemigos cuando él estaba en vida. Ese es Carranza, presidente de México. Es de las fotografías que, si ustedes entran al internet, pues van a ver, ¿no? Es de las que estamos acostumbrados. Él nace el 29 de diciembre de 1859. Entonces, si más o menos ubican el momento en la historia de México, es justo el momento en el siglo XIX en donde los enfrentamientos entre liberales y conservadores son más álgidos, ¿no? La Constitución del 57 acaba de aprobarse, viene el desconocimiento de la Constitución, ¿no? Del presidente Comonfort, y empieza esta guerra entre conservadores y liberales que se va a extender, digamos, ¿no? A lo largo de toda la década de los 60, en el siglo XIX, y que va a terminar, digamos, con el triunfo de la República, con el triunfo de Juárez, cuando finalmente logran vencer al imperio de Maximiliano, ¿no? Después de eso es el periodo que llamamos la República Restaurada, y después el Porfiriato. Entonces, es en este periodo en el que nace Venustiano Carranza, en una familia muy numerosa. Él tuvo 10 hermanos y hermanas, en un pueblo muy remoto del estado de Coahuila, en Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Cuatro Ciénegas es justo el centro del estado. Cuatro Ciénegas está localizado justo en el borde del Bolsón de Mapimí. Cuatro Ciénegas es una entrada, digamos, al desierto. Es un lugar maravilloso, que desgraciadamente nos estamos acabando, pero es maravilloso porque uno está en pleno desierto y alrededor de Cuatro Ciénegas están los oasis, las fosas famosas de Cuatro Ciénegas, un azul turquesa maravilloso, con fauna endémica, digamos, que no existe en el resto del mundo, y que ahora se han hecho muy populares porque hay muchos biólogos en todo el mundo que van a estudiar esta flora y esta fauna en Cuatro Ciénegas, sobre todo estas bacterias primordiales, les dicen, estas bacterias que se parecen, digamos, al inicio de la vida en el planeta, y pues todo esto, ¿no? Todos estos biólogos que han ido y todo el turismo que ha llegado a Cuatro Ciénegas es lo que lo ha afectado. Pero en 1859, pues Cuatro Ciénegas es un lugar muy, muy remoto y es un pueblo muy pequeño, ¿no? Y ahí es donde nace Carranza. El padre de Carranza, Jesús Carranza Neira, aquí lo ven, es un personaje, digamos, notable en el pueblo de Cuatro Ciénegas, en la municipalidad de Cuatro Ciénegas, porque él va a ayudar al presidente Juárez en la Guerra de 3 años y después en la Guerra de Intervención. Él va a tomar el bando de los liberales y va a ayudar al presidente Juárez. No tiene una relación cercana con el presidente Juárez, aunque sí lo va a conocer, y su relación con el presidente Juárez va a venir más bien a través del general Mariano Escobedo. Con él sí tenía una relación más cercana, el padre de Carranza, el coronel Carranza,
Y es a través de esas relaciones que él va a adquirir esta notoriedad en la municipalidad de Cuatro Ciénegas. Va a ser, por supuesto, presidente municipal de Cuatro Ciénegas y dentro de lo que puede ser, digamos, ¿no? Una familia acomodada en un pueblo tan pequeño y tan remoto en Coahuila, pues el padre Carranza va a tener esta distinción también económica dentro del pueblo. Va a ser de las familias acomodadas. Si ustedes visitan Cuatro Ciénegas hoy y van a la casa en donde nació Venustiano Carranza, pues se podrán dar cuenta que es una de las mejores casas del lugar, ¿no? No tiene, por supuesto, nada que ver con las casas más suntuosas de Saltillo, por ejemplo, de Monterrey, y para nada la Ciudad de México, pero dentro del lugar es digamos, una casa de una familia acomodada, ¿no? Les muestro esta imagen de su padre porque obviamente no tenemos imágenes de su madre ni de sus hermanas, ¿no? Es muy raro, ¿no? que existan datos confiables sobre la historia de las mujeres. Es una lástima que apenas, ¿no? Hasta muy reciente hay muchos historiadores e historiadoras interesadas en la historia de la mujer, pero antes no había este interés y entonces tenemos pocos datos, ¿no? de la familia Carranza. Aquí ven a Carranza adolescente, ¿no? Esta es una foto sí que no circula mucho, todavía un joven apuesto, ¿no? Más o menos de 12, 13 años, que se va a convertir después en un joven pues ya no tan agraciado, ¿no? Ahí ya le vemos el Carranza de la barba, ¿no? Con los anteojos, con dos de sus hermanas, ahí sí. Este Carranza es el Carranza que ya está en el Ateneo Fuente de Saltillo. Él va a iniciar sus estudios en Cuatro Ciénegas, en la pequeña escuela del lugar, y una vez que termina lo que para nosotros hoy sería la educación primaria, ya no puede seguir en sus estudios en Cuatro Ciénegas porque no había manera, y entonces la familia se muda un tiempo a Saltillo, a la capital del estado, para que Venustiano y sus hermanos Emilio y Jesús, que nunca fue a la escuela, acabó no yendo a la escuela, fueran a la escuela, ¿no? Entonces él se va a hacer muy, muy cercano desde entonces a su hermano Emilio, que es un dato muy interesante y muy importante en su vida. Emilio va a ser una influencia muy importante en él. Después de estudiar en el Ateneo Fuente de Saltillo, se van a mudar los dos jóvenes a la Ciudad de México, ¿no? Al principio de los años 70, van a llegar a la Ciudad de México ya, digamos, en el final del periodo de Juárez, en el inicio del periodo de Porfirio Díaz, después de los levantamientos de Porfirio Díaz. Ahí es cuando estos dos jóvenes van a estar en la Ciudad de México. Emilio va a ir a la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Venustiano va a ir a la Escuela Nacional Preparatoria. Emilio, por eso les digo que es un dato muy importante en su vida, porque Emilio sí va a terminar sus estudios de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Venustiano no. Venustiano va a estar un par de años en la Escuela Nacional Preparatoria, primero para estudiar medicina, después va a cambiar a ingeniería. No era un estudiante muy destacado, ¿no? Tenemos sus calificaciones y no era un estudiante muy destacado, aunque todos sus compañeros que después ya de adultos escribieron o narraron sobre la juventud de Carranza, pues dicen que era un ávido lector, que leía mucho, que no socializaba mucho en la escuela, era estos chamacos que se va a una esquina y no participa, digamos, del juego, ¿no? en el recreo, etcétera, y pues más bien leía, ¿no? Y la admiración por Emilio pues va a hacer que Carranza después tenga estas inclinaciones por lo legal, ¿no? Y toda su vida la ley para Carranza va a ser muy importante a lo largo de toda su vida. Siempre todo lo que hizo trató de que estuviera respaldado por la ley, ¿no? Vamos a platicar de eso ahora en el Constituyente. Emilio, después de que termina, va a regresar a Cuatro Ciénegas, va a ser diputado local en el estado de Coahuila y después va a morir muy joven, ¿no? Y esto va a crear un hueco fuerte en Carranza, porque en realidad pues, era la admiración que tenía por su hermano mayor. Venustiano Carranza va a interrumpir sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria porque le da una enfermedad en la vista, en los ojos.
y no se la pueden curar en México, y entonces va a Estados Unidos a que lo vean. Este dato de que va a Estados Unidos a que un médico lo vea, ¿no? es también importante, porque la familia Carranza pues tenía ciertos recursos económicos para poder hacer esto, ¿no? Para poder mandar al hijo a Estados Unidos a que lo vean, y ya nunca va a regresar a la escuela, nunca va a terminar los estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y no va a tener más educación formal. Esto también lo hace un personaje bastante admirable, porque sin tener una educación completa pues va a tener una carrera política muy larga, muy exitosa, y va a tener logros muy importantes, como por ejemplo pues lograr el constituyente y hacer la Constitución de 1917. Pero cuando él regresa a Cuatro Ciénegas, después de estar en Estados Unidos enfermo de los ojos, él va a regresar a Cuatro Ciénegas, se va a dedicar un tiempo a sus asuntos privados, a tierras que la familia tenía ahí en la municipalidad de Cuatro Ciénegas. Y después su padre le va a dar un rancho, digo rancho, ahorita que les diga la extensión van a decir este no es un rancho, ¿no? Un rancho de 30,000 hectáreas en la mitad del desierto, ¿no? En el bolsón de Mapimí le da ahí este rancho que se llamaba Las Ánimas, que afortunadamente he tenido la oportunidad de visitar. Y ahí les explico por qué le digo rancho, porque en realidad ahí no se puede producir nada, son 30,000 hectáreas, ¿no? Pero que pues debe de valer un peso la hectárea ahí, ¿no? No hay agua, no hay fauna, ¿no? Hay una sierra cercana, se puede hacer cacería en esa sierra, pero no hay agua, ¿no? Hay un pequeño arroyo intermitente que cuando llueve en la sierra baja el agua. Carranza trató de hacer una presa ahí en su propiedad para poder tener agua, y nunca logró que la presa en realidad tuviera agua permanente, ¿no? Tenía agua algunos años, algunos no, y nunca pudo hacer que ese rancho fuera realmente rentable. Entonces, por eso les digo que es rancho, ¿no? No hay ganadería, no hay agricultura, no hay nada, ¿no? Ahora que yo lo visité, es una pequeña casa, incluso en el censo del INEGI es muy chistoso, porque lo reporta INEGI como una localidad, Las Ánimas, y dice 3 habitantes, ¿no? Que es la persona que cuida el rancho con su esposa y un hijo, ¿no? Esos son los habitantes que están ahí, de los dueños actuales del rancho. Él, bueno, se va a este rancho, trabaja un tiempo estas tierras, obviamente no puede hacer nada, y después es presidente municipal de Cuatro Ciénegas, ¿no? Dada la prominencia de su padre, de su familia, él logra ser presidente municipal de Cuatro Ciénegas, y muy rápido va a tener un enfrentamiento con el gobernador del estado, con el gobernador Garza Galán, porque Porfirio Díaz le pide a todos los gobernadores un informe de cómo está en 1882, cómo está la economía de todos los estados, y pues, los gobernadores piden a los presidentes municipales este informe también, y Carranza pues no da un informe muy positivo, más bien da un informe muy crítico, ¿no? De la economía local y de las políticas que se están aplicando, digamos, en el estado, y tiene este enfrentamiento con el gobernador y termina renunciando a la presidencia municipal. Después, un año después, en 1883, va a haber un levantamiento ahí, en 1893, va a haber un levantamiento de los que van a dirigir los hermanos Carranza en contra del gobernador Garza Galán. El gobernador se quería reelegir. En el estado, pues los grupos políticos del estado ya no querían la reelección de Garza Galán, un gobernador pues muy del corte, digamos, de los gobernadores liberales, autoritarios del siglo XIX, que está buscando su reelección y sacar ventaja, digamos, económica, sobre todo de la posición de gobernador, y los grupos contrarios a él se levantan en armas. Si ustedes leen las biografías de Carranza, en la mayoría de las biografías de Carranza se dice que él, Venustiano, tuvo una participación destacada en esta revuelta, etcétera, pero no hay ningún tipo de documentación que pruebe esto. Fueron sus hermanos, Sebastián, el más grande, Pascual y Emilio, los que estuvieron involucrados en la revuelta, y Venustiano
ha de haber jugado algún papel, pero no fue muy destacado, ¿no? El papel que tuvo, aunque es a partir de ese levantamiento, que es el único levantamiento exitoso del porfiriato, es decir, el único levantamiento que consigue el objetivo de quitar al gobernador del estado, ¿no? El resto de los levantamientos en el porfiriato pues son reprimidos brutalmente, ¿no? Y nunca consiguen esto que sí consiguieron en Coahuila. El grupo de los hermanos Carranza y de Miguel Cárdenas, un compañero de Carranza de la escuela de jóvenes, se alían con el grupo nada más y nada menos que de Evaristo Madero, el abuelo de Francisco Madero, que él sí era un empresario muy poderoso en el estado, con muchísimas haciendas, propiedades, intereses comerciales, en los bancos también. Nada más para que se den una idea, ellos tenían una propiedad aledaña a este rancho de Carranza de 30,000 hectáreas, pero esa propiedad de los Maderos tenía 200,000 hectáreas, ¿no? Es decir, los Maderos realmente tenían muchísimo poder en el estado. Don Evaristo había sido gobernador de Coahuila y bueno, eso se alían Cárdenas y los Carranza con los Madero y logran deponer a Garza Galán. Y el gobernador que va a quedar en su lugar es precisamente Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas, que es compañero, amigo, cercano de Carranza y que va a terminar todo el periodo, digamos, se va a estar reeligiendo hasta 1908. Carranza entonces regresa a ser presidente municipal de Cuatro Ciénegas por 2 periodos. Ahí sí conocemos, hay muchos documentos, ¿no?, de sus intereses por apoyar la educación de las niñas. Esto es muy peculiar en Carranza en ese tiempo. Y después, a la muerte de su hermano Emilio, que era diputado local, él va a pasar a ocupar la diputación local que ocupaba su hermano y de ahí en 1901 va a ir al Senado de la República. Va a ser senador por el estado de Coahuila. Esa es una segunda disputa que hay en la historiografía. Algunos historiadores dicen que fue gracias a sus influencias, digamos, que consiguió ser senador. Otros historiadores dicen que al revés, que porque era crítico de Porfirio Díaz prefería tenerlo cerca en el Senado que lejos en Coahuila haciendo grillas y política, ¿no? Entonces, él pasa desde 1901 hasta 1909, va a estar en el Senado. Y esto también es muy importante en la vida de Carranza, porque ahí en el Senado pues va a convivir con los porfiristas más destacados, ¿no? Va a aprender lo que es la política constitucional, va a aprender lo que es la relación entre poderes, va a aprender una cosa que es muy importante, que es las relaciones exteriores de México, que el Senado es el que se encarga en la Constitución de las relaciones exteriores, y todo esto va a ser un aprendizaje muy largo, ¿no?, para Carranza, de casi 10 años allí en el Senado, que después se va a ver reflejado, ¿no?, en su interés por la política constitucional y por las reformas constitucionales. En 1908 el gobernador Miguel Cárdenas se tenía que reelegir y, como todos los gobernadores, pues tiene que pedir permiso a Porfirio Díaz, hace un viaje a la Ciudad de México, está en México un par de meses y en esos meses Carranza es gobernador interino, ¿no?, del estado de Coahuila. Ese va a ser su primer periodo de gobernador, un periodo muy pequeño de 2 meses nada más. También hay documentación de lo que trató de hacer en esos 2 meses, pero en realidad es poco lo que se puede hacer en un periodo tan corto. Después regresa el gobernador Cárdenas y anuncia que no se va a reelegir, y en ese momento Carranza levanta la mano y pues él quiere ser candidato, ¿no? El gobernador Miguel Cárdenas era muy cercano a Bernardo Reyes, el gobernador de Nuevo León. Y en ese momento, si más o menos ubican la historia del porfiriato, de 1904 a 1910, está el enfrentamiento más álgido entre los famosos científicos y los reyistas a nivel nacional, ¿no? Entonces, ser reyista en ese momento, pues no es, digamos, uno no llevaba las de ganar, ¿no?, siendo reyistas. En los distintos estados en donde hubo elecciones para gobernador entre 1904 y 1909, pues compiten reyistas con científicos y los científicos ganan consistentemente, ¿no? Es decir, los científicos se están fortaleciendo. Es el grupo de Limantur, por ejemplo, ¿no?, el jefe del grupo de Limantur,
Y en Coahuila pues sucede básicamente lo mismo. Carranza compite por la gubernatura, pero pues es derrotado, ¿no? Sale derrotado y regresa pues con la cola entre las patas, diríamos coloquialmente, al Senado de la República, pensando que su carrera política básicamente pues está terminada. Y lo que le abre la puerta a poder seguir su carrera política es la campaña presidencial de Francisco Madero, ¿no? Otro coahuilense, más o menos ustedes saben la historia de Francisco Madero, ¿no? Un joven, pues desde mi punto de vista, inteligentísimo, es un muchacho muy inteligente, tiene una vida muy interesante Madero. Me imagino que en algún momento habrá una conferencia aquí sobre Madero y les recomiendo que vengan, porque en realidad es uno de los personajes más interesantes de la historia de México, Francisco Madero. Él empieza su campaña presidencial, organiza el partido antirreeleccionista y ahí es donde Carranza se empieza a conectar con Madero. Carranza es un personaje importante en la política de Coahuila. Había sido presidente municipal, había sido diputado, senador, gobernador interino, y Madero entonces no lo puede ignorar, no es un político que pueda hacer un lado. Y entonces empiezan, digamos, a tener una relación de conveniencia, ¿no? A Madero le conviene que Carranza traiga el reyismo para su coalición, digamos, antirreeleccionista, y a Carranza le conviene pegársele a Madero porque Madero está siendo muy exitoso en su campaña presidencial. Entonces tienen una relación que no se caían muy bien, nunca fueron cercanos, ¿no? Lo que sabemos de las cosas que decía Carranza de Madero, pues lo tenía, digamos, tenía una opinión bastante despectiva de Madero, lo veía pues como un advenedizo en la política, lo veía como un joven con ideas muy raras por el espiritismo de Madero, por ejemplo, ¿no? Por la formación que había tenido Madero. Y Madero, tanto Francisco como sus hermanos, pues tenían también una opinión muy despectiva de Carranza, ¿no? Decía Gustavo Madero que era un viejo pachorrudo, que le pedía permiso un pie para mover el otro, ¿no? Entonces eso no era una relación cercana, pero sí de conveniencia. Y esta relación pues va a dar frutos cuando Madero se levanta en armas en 1910 y logran expulsar a Porfirio Díaz. En ese momento, a la caída del porfiriato, es que Carranza se hace gobernador del estado, compite por la gubernatura y se hace gobernador del estado, ¿no? Después, bueno, ya saben, esta foto también es muy famosa, es la aduana de Ciudad Juárez, donde Francisco Madero cruza en Ciudad Juárez a territorio nacional y establece en el edificio de la aduana el Palacio Nacional, digamos, ¿no? La sede de su gobierno como presidente legítimo de México después del fraude electoral de 1910 y Carranza va a llegar ahí a Ciudad Juárez con Madero. Esta foto también es muy interesante porque si notan, Madero está en un escalón y está un poquito ahí ya casi a la misma altura que Carranza, ¿no? Carranza era más o menos de mi estatura, muy corpulento, más o menos un 85, un 86 de estatura, y en cambio Madero era mucho más bajito, ¿no? Cercano al 1,70. Entonces sí hay una diferencia muy importante físicamente entre ellos y ahí la pueden ver. Ahí cuando Madero establece su gobierno provisional ahí en Ciudad Juárez, Carranza es nombrado secretario de guerra, ¿no? Si ven ahí, Madero está en el centro y dos lugares a la izquierda de Madero está Carranza. Esta foto también circula mucho, hay muchos personajes ahí muy importantes. Está el padre de Madero, está Gustavo Madero, está Giuseppe Garibaldi en la foto. También hay muchos personajes distinguidos ahí en ese gobierno provisional de Madero. Después, bueno, ya saben esta historia, Porfirio Díaz renuncia en mayo de 1911, Madero compite por la presidencia y en 1911, en noviembre de 1911, es presidente de México, ¿no? Ahí está el gobierno todavía provisional de Madero, Carranza está parado atrás de él como su secretario de guerra, ¿no? El personaje que está a la derecha de Carranza es Francisco Vázquez Gómez, que había sido el candidato a la vicepresidencia junto con Madero.
Madero, a lo largo de sus meses, tiene solamente 13 meses como presidente de la República. Es un periodo también muy corto. Toma posesión en noviembre de 1911 y la decena trágica es febrero de 1913. Entonces, tiene solo 13 meses para gobernar. Es un periodo muy conflictivo. Madero en realidad nunca tuvo control del país. Tuvo que enfrentar varios levantamientos importantes. El levantamiento, por supuesto, de Emiliano Zapata en el sur, el levantamiento de Pascual Orozco, uno de los generales más importantes que lo habían apoyado en su levantamiento contra Díaz en Chihuahua y en Coahuila. Y el levantamiento de Félix Díaz en Veracruz, en el Istmo de Tehuantepec y Veracruz, y finalmente el levantamiento de Bernardo Reyes, ¿no?, que es el que va a dar pie a la decena trágica. Durante la presidencia de Madero, Carranza y Madero tienen esta relación tensa, ¿no?, que nunca fue buena. Carranza siempre quiso mantener el ejército que los había llevado al poder, el ejército revolucionario, conservarlo. Y Madero no, Madero quería conservar el ejército federal, el ejército derrotado, y deshacer todo el ejército revolucionario, ¿no? Esa era una de las políticas de Madero, y bueno, tuvieron este enfrentamiento a lo largo de estos 13 meses, a tal grado que hay historiadores que incluso han tenido la hipótesis de que Carranza se quería levantar en contra de Madero. Hay sí algunos telegramas muy fuertes entre los dos, pero nada que en realidad indique que verdaderamente hubiera habido un levantamiento de Carranza, ¿no? Además, Carranza hasta ese momento nunca había aceptado el liderazgo en realidad, ¿no? En 1893, en el levantamiento de sus hermanos, él no fue líder. Después, bueno, había sido gobernador de Coahuila, pero digamos a la sombra de Bernardo Reyes. Después se había quedado como un líder local, regional, más que un líder nacional, como sí lo fue Madero, ¿no? Entonces nunca había aceptado en realidad el liderazgo, ¿no? Y cuando viene la decena trágica, la reacción de Carranza primero es ofrecerle liderazgo a Jerónimo Treviño, un general porfirista muy destacado que había sido enemigo de Bernardo Reyes. Bueno, Carranza le ofrece el liderazgo primero. Cuando Jerónimo Treviño no acepta el liderazgo es cuando Carranza finalmente acepta tomar el liderazgo de la revolución en la decena trágica, ¿no? Estas fotos que les muestro, se las muestro realmente porque son raras. Ahí el cadáver que está en el piso es el del hermano de Madero, de Gustavo Madero. Después esta es la salida del féretro de Francisco Madero del Palacio de Lecumberri, que hoy es el Archivo General de la Nación. A Madero lo asesinan, digamos, en la parte posterior del Palacio de Lecumberri, que era una cárcel en ese momento, y ya muerto lo introducen a la cárcel y su esposa reclama el cuerpo, lo sacan por la puerta del frente, ¿no? Esta es la puerta del frente del Palacio de Lecumberri, ese es su féretro. Carranza, ante las noticias del cuartelazo y de la muerte de Madero, entonces es que hace su plan de Guadalupe en marzo de 1913 y se levanta en armas en contra de Huerta. Y en ese plan de Guadalupe es que se le nombra primer jefe del ejército constitucionalista, ¿no? Y esta es la imagen que tenemos también muy marcada de Carranza, en este traje de campaña militar con botones de oro, sin ningún tipo de distinción en los hombros ni nada, porque él nunca tuvo ningún grado militar, nunca aceptó ningún grado militar y simplemente utilizaba los botones de oro en su traje de campaña como una muestra de ser, digamos, el primer jefe del ejército, pero como civil. En 1913 inicia la revuelta. Al principio es bastante, pues es poco exitosa, ¿no?, la revuelta, y tiene que huir de Coahuila hacia Sonora. En Sonora es donde conoce a este personaje que ven ahí atrás a su izquierda, vestido de blanco, Álvaro Obregón, que va a ser su general más importante. El otro personaje a su derecha, de traje gris, es el gobernador Maytorena, el gobernador de Sonora. Él desde Sonora va a liderar la revolución en contra de Huerta y es desde ahí, ¿no?, que va a ir bajando el ejército constitucionalista del norte hacia el centro del país hasta derrotar a Huerta. En esta foto vemos a su hermano Jesús, que les digo que él sí nunca fue a la escuela. Era un muchacho bastante rebelde, ¿no?, que el padre de Carranza
terminó por rebelde mandándolo a luchar contra los indios, ¿no? Diciendo, bueno, pues si tú quieres realmente ser, ¿no?, macho y fuerte, pues entonces allá con los indios, ¿no? Y por eso no fue a la escuela. Ahí es el personaje que está a la izquierda de Venustiano Carranza, lo ven muy parecido a él, de una corpulencia similar, más o menos de la misma estatura, una barba similar también. Después se hicieron muy cercanos, ¿no? Su hermano más cercano era Emilio, pero después se hizo muy cercano a Jesús, que lo acompañó a lo largo de los primeros 2 años de la Revolución. Después en una misión que hace Jesús Carranza a Oaxaca, es secuestrado y es fusilado allí en Oaxaca, ¿no? Entonces lo va a perder muy rápido a Jesús. Estos, como ven ahí, son sus 3 generales más importantes: Jesús Carranza, Álvaro Obregón y Pablo González. Álvaro Obregón va a ser quien dirija el llamado ejército del noroeste, y Pablo González la división del noreste. Son los 2 generales que van a ir, digamos, pegados a las costas, bajando hacia el centro del país. Por supuesto, la división del norte es la que comanda Francisco Villa, ¿no? Y es así como van a derrotar a Huerta. Esta foto ya, si ven ahí, está Carranza, a su derecha está Pablo González, a su izquierda está el general Álvaro Obregón, que, como ven, ya perdió ahí el brazo, ¿no? Esta foto es claramente después de las batallas de Celaya, en donde derrotan a Villa después de que Huerta renuncia en julio de 1914. Se enfrentan bien el periodo de la guerra civil en la Revolución, y Obregón pierde el brazo en las batallas de Celaya. Pero este es el periodo, digamos, en donde ya derrotó Carranza tanto a Huerta como a Villa, ¿no? Y es el periodo, digamos, en el que va a establecer realmente su gobierno. Es el periodo en el que va a empezar a hacer toda la legislación revolucionaria por la que conocemos a Venustiano Carranza. La ley de la familia, que permite el divorcio, ¿no? En México es importante, la ley del petróleo, la ley, por ejemplo, la reforma laboral, y por supuesto la ley del 6 de enero para poder hacer la reforma agraria, ¿no? Va a empezar a hacer toda esta legislación. Esta foto es en el edificio de Faros en Veracruz, que es donde él establece su gobierno durante este enfrentamiento con los ejércitos de la Convención, villistas y zapatistas, en 1914 y 1915. Estas fotos las muestro en esta presentación porque es rarísimo ver fotografías de Venustiano Carranza sonriendo. Yo los reto a que busquen fotografías de Carranza sonriendo, y son muy raras, son fotos muy, muy raras. En la foto de la izquierda es una foto del día de la boda de su hija, por eso está tan feliz, de su hija Julia, que se casó con el general Cándido Aguilar. Y la foto de la derecha no sé exactamente de cuándo es obviamente el periodo de cuando él es primer jefe del ejército constitucionalista, pero en estas 2 fotos se le ven sonriendo. Carranza decían quienes andaban con él, que era un tipo que siempre miraba a la cámara y a la historia, ¿no? Entonces, por eso siempre lo ven en esa posición, ¿no? Erguido, serio, viendo a la cámara. Es muy difícil ver fotos en donde él está distraído, ¿no? Siempre estaba pendiente de esto, y estas fotos son muy extrañas, de la sonrisa de Carranza. Ahí lo vemos también en el periodo de la Revolución, de la Guerra Civil, y les comparto esta cita de Emiliano Zapata, ¿no? Decía Zapata que él montaba su caballo como si estuviera sentado en el sillón de su sala, ¿no? Lo criticaba mucho por eso, ¿no? Decía, este es voy a utilizar una palabra que está de moda hoy, pero que en realidad se usaba mucho en esa época. Decía Zapata y Villa que este era un fifí que tomaba el chocolate con el dedo levantado, ¿no? Y que montaba a caballo como si estuviera en el sillón de su sala. Después, bueno, una vez que es el triunfador, claro, de la Revolución, viene el constituyente en 1916-17. Carranza alega que la única manera en la que puede llevar a cabo las reformas revolucionarias es a través de un constituyente, porque el otro método, que era el que había establecido el Plan de Guadalupe, era que una vez triunfantes, pues el presidente
en este caso interino, Carranza, tendría que llamar a elecciones generales para volver a reconstruir los poderes, ¿no? Reconstituir el gobierno para el poder legislativo, los gobiernos locales, etc. Y Carranza lo que alega es que en unas elecciones no hay ninguna seguridad de que los revolucionarios ganen las elecciones. Y si no ganan las elecciones, entonces ¿cómo se van a hacer las reformas revolucionarias? Y por eso se va por el camino del constituyente, ¿no? Esto es un debate interesantísimo entre los historiadores del derecho, porque como les decía, Carranza trata de hacer todo un argumento legal de por qué sí puede llamar a un constituyente, ¿no? Él no se consideraba un revolucionario, él se consideraba un representante de la Constitución, por eso su ejército se llama el ejército constitucionalista. Y la Constitución no permite un constituyente. Entonces él tiene que hacer maromas legales para poder justificar un Congreso Constituyente y hacer una nueva Constitución. Y esto es una de las críticas que va a tener a lo largo de sus 3 años de gobierno como presidente. En esta foto está llegando al recinto, ¿no?, al Teatro de la República, el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, para el constituyente. Y en esta foto, que es la imagen más conocida, más difundida del constituyente, ahí lo ven en la sesión de apertura del constituyente, en donde él va a dar su exposición de motivos para las reformas que él propone. Las reformas que él propuso a la Constitución son muy consistentes con la visión liberal de la Constitución en el periodo del Porfiriato. Si ustedes leen a don Emilio Rabasa, por ejemplo, a Justo Sierra, ellos más o menos habían impulsado reformas parecidas a las que Carranza va a impulsar en el 16-17, desde mucho tiempo antes, desde 1880 cuando menos. Entonces Carranza, este es todo el aprendizaje que tuvo de su hermano y después en el Senado, en donde convivió de cerca, por ejemplo, con don Emilio Rabasa, que va a proponer reformas para fortalecer al presidente de la República, para hacer más claras la división de poderes y para poder hacer una cosa que parece contradictoria, ¿no? Él dice, para que realmente el presidente gobierne dentro de la Constitución hay que fortalecerlo, ¿no? Y esto suena contradictorio porque dicen, bueno, ¿qué presidente más fuerte que Porfirio Díaz? ¿Cómo vamos a fortalecer todavía más al presidente? Y lo que alegaba don Emilio Rabasa, por ejemplo, era que Porfirio Díaz se había hecho un presidente fuerte por fuera de la Constitución, no con poderes metaconstitucionales, no con poderes legales. Y Carranza por eso alegaba que el presidente debía tener esos poderes para gobernar legalmente, ¿no? Entonces, en el constituyente, como ya ustedes saben, él presenta una visión muy liberal de la Constitución y es el constituyente el que incorpora los artículos que hoy llamamos sociales en la Constitución, el artículo 3º, el artículo 27, el 123, el 130. Ahora, también entre los historiadores hay este debate, ¿no? Unos dicen, bueno, Carranza en realidad fue derrotado por el constituyente, ¿no? Le impusieron estas reformas. Pero si uno ve la documentación, quienes hicieron esas reformas o quienes las escribieron y quienes las impulsaron dentro del constituyente, pues era la gente cercana a Carranza, ¿no? Entonces decir que el constituyente le impuso a Carranza me parece que es desacertado. Más bien Carranza entendió que había que negociar con el constituyente y entonces aceptó la legislación social, ¿no?, dentro de la Constitución. Esta es la obra de Carranza, decimos los historiadores, es la obra de Carranza porque Carranza solamente nos dejó esto como legado. Su archivo aquí es extensísimo. Si ustedes tienen oportunidad de venir a revisar el archivo del primer jefe que está aquí, es extensísimo, es un archivo enorme y se van a dar cuenta que en ese archivo enorme hay muy pocas cosas de su puño y letra, ¿no? Realmente tenemos muy pocos documentos escritos por él, no tenemos borradores de sus discursos, no tenemos borradores de la Constitución, ¿no? Esto nos falta a los historiadores, ¿no? Es un hombre que escribió muy poco. Si estuviera hoy pidiendo trabajo en una universidad, no se lo darían, porque en realidad no publicó nunca nada, ¿no?, como sí lo hicieron otros intelectuales.
Después del constituyente en 1917, Carranza es finalmente presidente constitucional de México. Él toma el poder en mayo de 1917 y a lo largo de sus 3 años de gobierno va a enfrentar una situación parecida a la de Madero, a otro nivel, pero pues va a estar constantemente peleando, por ejemplo, con los zapatistas, con diferentes líderes regionales que se levantan en armas, con diferentes ex constitucionalistas que no están a gusto con el gobierno de Carranza y que también se levantan en armas en los estados. Va a enfrentar a Francisco Villa, que intermitentemente va a estar haciendo ruido como guerrillero, ¿no?, en el país. Entonces, como presidente en realidad logra muy poco. Además de pasar legislación que después va a ser muy importante, va a lograr muy poco. Carranza es el único presidente que gobernó con la Constitución del 17 sin poderle modificar una sola coma. Nunca le pudo modificar nada, no porque no quisiera, sino porque no pudo controlar el Congreso ni pudo controlar a la Suprema Corte. A partir de Adolfo de la Huerta, que es presidente interino después de la muerte de Carranza, hasta el día de hoy todos los presidentes han modificado en algún grado la Constitución. Aquí en esta foto ven a Carranza, ya presidente en su periodo presidencial, rodeado de niños. Esto sí es muy peculiar en él. En muchas fotos está rodeado de niños y con mujeres también. Le gustaba rodearse de mujeres. Dicen que era muy galante y que le gustaba ir a los bailes y bailar con todas las señoritas, etc. Aquí también lo ven en una foto muy rara, en un bautizo, ¿no? Carranza era un hombre anticlerical, ¿no?, que no quería relaciones con la iglesia como institución, pero sí era un hombre religioso como lo fue el presidente Juárez, ¿no?, que el presidente Juárez es el que separa la iglesia del Estado, pero el presidente Juárez era un hombre religioso, ¿no?, que abogaba por el matrimonio religioso de sus hijas, por ejemplo, ¿no?, y el bautizo de sus nietos, etcétera. Después, bueno, viene este evento en 1919, que es una de las cosas que va a marcar la vida de Carranza después de muerto, es decir, como figura histórica, el asesinato de Carranza. Yo lo pongo aquí entre interrogaciones, porque, bueno, sí es un asesinato, es decir, engañan a Carranza, lo llevan a Chinameca y es un asesinato. A Zapata, ¿no? Sí es un asesinato. Pero en ese momento Zapata, para el régimen de Carranza, es un forajido, es alguien que está fuera de la ley, ¿no? Es como si el gobierno de México hubiera logrado asesinar al Chapo Guzmán, digamos, ¿no? Es una persona que el régimen considera fuera de la ley, aunque fuera un líder social, aunque realmente hubiera hecho cosas muy importantes por su gente, aunque nos haya dejado un legado muy importante Emiliano Zapata, ¿no?, en nuestra ideología revolucionaria, pues en ese momento pues, lo consideran un fuera de la ley y bueno, pues el régimen no lo considera un asesinato. Sin embargo, bueno, esto lo va a marcar para siempre, porque los dos personajes que salen de la revolución como héroes de la revolución verdaderamente son Madero y Zapata, ¿no? El resto de los que pelean en la revolución pues van a tener sus altas y sus bajas a lo largo de la historia, pero en estos dos personajes, si ustedes hacen una encuesta, digamos así, en el público abierto, pues van a ver que la mayor parte de los mexicanos tenemos una muy buena imagen tanto de Madero como de Zapata, cosa que no sucede con Villa o con Carranza o con Obregón, por ejemplo. Por supuesto Huerta, ¿qué quieren que les diga?, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces esto, bueno, va a marcar mucho la historiografía. En el tiempo de la revolución este tipo de imágenes va a ser muy común, ¿no? La moralidad, digamos, de la sociedad cambia completamente y este tipo de imágenes sí van a circular ampliamente, incluso se van a hacer postales. Uno podría comprar postales con estas imágenes tan terribles, ¿no? Aquí esta foto es una foto bastante rara, es presumiblemente la última imagen que tenemos de Carranza en vida. Supuestamente está tomada solo 4 días antes de su asesinato en la Sierra de Puebla, cuando viene el plan de Agua Prieta, se levantan los sonorenses, él tiene que salir de la Ciudad de México huyendo porque básicamente todo el ejército se levanta en contra de él y él sale huyendo, llegan a Puebla y es asesinado en Puebla. Allí está en Tetela de Ocampo, en Puebla, en el 17 de mayo de 1920. Yo no he podido confirmar que verdaderamente esta foto sea
del 17 de mayo de 1920, pero lo que sí podemos ver es un Carranza bastante flaco, bastante decaído ya, ¿no? Ellos salen de la Ciudad de México el 6 de mayo, el 7 de mayo de 1920, empiezan a huir hacia la Sierra de Puebla en el ferrocarril, les cortan el paso en el ferrocarril, entonces tienen que bajar en una estación que se llama Aljibes, que está en el estado de Tlaxcala. Bajan del tren ahí y salen huyendo hacia el norte, ¿no? Por la Sierra de Puebla. Él quería ir a Veracruz para establecer su gobierno en Veracruz, como lo había hecho, ¿no? Durante la Guerra Civil, y desde ahí pelear. Su yerno, Cándido Aguilar, era gobernador de Veracruz en ese momento, entonces él pensaba que ahí podía hacerlo. Les cortan el paso y salen hacia el norte porque Luis Cabrera, quien había sido su secretario de Hacienda, un intelectual muy cercano a él, era de esa zona del estado de Puebla, y entonces el plan cambia y dicen, bueno, vámonos por la sierra, donde es difícil que nos encuentren, para poder salir hacia Coahuila, ¿no? Hacia el norte, ¿no? Por la Huasteca, digamos, de Puebla, pasar a Hidalgo, Veracruz, por la Huasteca y San Luis Potosí y pasar hacia el norte. Pero bueno, los alcanzan en Puebla y es donde lo matan, ¿no? Ahí pues tienen unos días terribles, desde el 7 de mayo que salen de la Ciudad de México hasta el asesinato el 20 de mayo, y por eso, bueno, presumiblemente se ve tan decaído y tan flaco Carranza, ¿no? Pero si lo ven viendo a la cámara, ¿no? Como siempre. Este es el periódico, ¿no? El Universal, que anuncia el asesinato de Carranza, ¿no? El 20-21 de mayo, porque en realidad es a la 1 de la mañana, 2 de la mañana que lo asesinan en Tlaxcalantongo, en este pequeño pueblo de la Sierra de Puebla. Después van a llevar el cuerpo ahí a Tetela de Ocampo, y de ahí de Tetela lo van a llevar a la cabecera, Villa Juárez, y después va a regresar a la Ciudad de México. Esta es la choza en donde estaba durmiendo el presidente Carranza, como decía, en el Palacio Nacional, ¿no? Donde estaba durmiendo el presidente el día del asesinato. Esta choza estuvo durante muchísimos años ahí en Tlaxcalantongo. Uno podía ir y ver la choza, pero hace algunos años, no muchos años, yo calculo hace unos 15 años, decidieron quitar la choza y ya no existe la choza. Ahora ya ni siquiera hay una placa que marque el lugar donde lo asesinaron. Tlaxcalantongo sigue siendo un pueblo con una pobreza de verdad inaceptable, es una pobreza de esta que no podemos ya tolerar en este país. Si uno va ahí, pues son unos cuantos edificios y estas chozas, la gente realmente la pasa muy mal, y eso sí, les pusieron una estatua enorme dorada de Carranza a la entrada del pueblo, que es una cosa absurda, ¿no? O sea, les ponen la estatua, pero no les da ningún tipo de servicio. La mayor parte de estas casas que están ahí siguen sin tener agua corriente, baños, etcétera, ¿no? Es una de las zonas más pobres del país, en la Sierra de Puebla. Este es el cadáver del presidente Carranza llegando a la Ciudad de México, ya después de que lo trasladan de regreso a la Ciudad de México, y lo van a enterrar en el Panteón Civil de Dolores. Ahí, incluso si ustedes visitan el Panteón Civil de Dolores, hoy todavía está la tumba, todavía está, ¿no? el lugar con el escudo nacional y todo, aunque el cuerpo ya no está ahí. Después, en 1942, deciden trasladar el cuerpo al Monumento a la Revolución, que es donde descansa actualmente. Es el primer revolucionario que es trasladado al Monumento a la Revolución. Después van a llevar al presidente Madero, después van a poner ahí al presidente Calles, después al presidente Lázaro Cárdenas, y finalmente en 1976 van a trasladar ahí los restos de Francisco Villa. Son los 5 personajes que están hoy en el Monumento a la Revolución, ¿no? Hay historiadores que dicen que por eso tiembla tanto la Ciudad de México, ¿no? Porque ahí en el monumento están juntos estos que no se podían ver ni en pintura y siguen peleando allá abajo del monumento, ¿no? En realidad no están abajo, están en las arcadas, ¿no? Las criptas, pero bueno. Esto después de la muerte de Carranza. Este es el asesinato de Francisco Villa en 1923, en julio de 1923, en esta emboscada que le hacen en Parral, ahí en Chihuahua, ¿no? Cuando va pasando el coche por Parral, los balacean, así queda el carro, y después, bueno, este es el cadáver de Francisco Villa. Esta es otra de las cosas que va a marcar mucho la historiografía de Carranza, porque a Carranza después, cuando se hace héroe, desde el principio Zapata, y después cuando se hace héroe Francisco Villa, cuando la historiografía, sobre todo marxista, de izquierda, que tiene una visión de izquierda de la revolución, recupera a estos personajes,
Carranza queda relegado, ¿no? En realidad los estudios de Carranza volvieron a tomar fuerza, al principio de los años 90. Los historiadores empezamos otra vez a estudiar a Carranza, a tratar de buscar sus pistas, y ahora con el 1910, 2010, el centenario de la Revolución, y después con el centenario de la Constitución, realmente han resurgido los estudios sobre Carranza y el legado de Carranza, que es la Constitución, ¿no? Entonces, estas son las imágenes que yo tenía. Ya llevo 50 minutos platicándoles. Esta es una visión muy de ojo de pájaro en la vida de Carranza. Obviamente, lo que más importa ahora cuando estudiamos a Carranza es tratar de entender pues, toda su trayectoria política para poder entender por qué es que él quiere una constitución como la que propone en 1916. El discurso... yo les diría que quizá el documento de nuestra historia legal más importante que pueden leer es el discurso que da Carranza el 1 de diciembre de 1916 explicando las reformas que él propone para la Constitución. Es un discurso muy bien logrado, un discurso de verdad precioso, muy representativo del liberalismo mexicano del siglo XIX y que nos ayuda mucho a entender cómo nace el Estado mexicano que nos gobierna hoy, ¿no? Si ustedes parten de ahí y después empiezan a ver cómo se va modificando la Constitución, pueden entender muy bien el ritmo de la historia de México, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el periodo del presidente Cárdenas es tan importante, ¿no? Porque en 1934 es donde se dan reformas muy importantes a la Suprema Corte de Justicia, se extiende el periodo a 6 años, ¿no? Y entonces el poder del presidente se empieza a concentrar ahí, ¿no? El poder que tuvo el presidente Cárdenas no lo tuvieron los presidentes anteriores, ¿no? No lo tuvo, por supuesto, de la Huerta, no lo tuvo Carranza, no lo tuvo Obregón, no lo tuvo Calles, ¿no? Y por supuesto los presidentes del llamado Maximato tampoco. Cárdenas concentra ese poder y es lo que le permite reformar al partido que se había formado en 1929, se reforma en 1938, para ahora sí ser un partido que se parece mucho a lo que fue el PRI en todos estos años de gobierno, ¿no? Y que nos ayudan a entender mucho, ¿no? La historia de México en el siglo XX, todas las reformas al 123, al artículo 27, nos ayudan a ver esos ritmos. Las reformas al artículo 3 también nos ayudan a ver eso, ¿no? Entonces es ahora lo que los historiadores estamos estudiando más, cómo llegamos a la Constitución del 17 y después cómo se ha ido reformando para poder entender la política de México, ¿no? Por supuesto, otras ramas de la historia han tomado muchísima inercia, la historia del género, la historia de las mujeres, la historia de los niños ahora se está estudiando mucho también, temas olvidados, digamos, de la historia social, como esos se están recuperando, las relaciones internacionales también, hay muchos historiadores de nuestras relaciones exteriores, pero bueno, en historia política eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces yo quisiera parar ahí porque ya 55 minutos me parece que son el límite y dar la oportunidad a que si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si la puedo contestar, lo hago.